la palabra Biblia quiere decir libro. Y bueno, este es el compendio que tiene la revelación especial de Dios para su pueblo, para todo aquel que se convierta en hijo suyo, ¿verdad? Entonces es una palabra esencial, es un manual esencial para la vida del ser humano porque le explica los 4 grandes cuestionamientos de la vida, Eliseo. ¿Cuáles son los 4 grandes cuestionamientos de la vida de una persona? 4 grandes cuestionamientos filosóficos. El ¿De origen. dónde vengo? Ajá. El origen, Sí. exactamente. A ver, ¿De vamos, tira dónde otro. vengo? Uno de ellos era dónde voy. ¿A dónde voy? Ah, Entonces tenemos origen, sí. significado, Ajá. ¿por qué estoy acá? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy acá? Ajá. Propósito, Sí. ¿a dónde voy? ¿Para qué estoy acá? Ajá. Y moral, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Hmm. Esos son los 4 grandes problemas de la filosofía, las 4 grandes cuestionamientos de la humanidad. Son los 4 grandes cuestionamientos que solo la humanidad se hace, porque por ser seres conscientes, que sabemos que existimos, eso es ser consciente, ¿verdad? Ajá. Ser seres racionales, Sí. somos los únicos seres que podemos pensar, que podemos hacer articulaciones lógicas. Somos seres emocionales y somos seres relacionales. Y somos seres morales también, que distinguimos entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y la Biblia es el manual perfecto que nos habla de todo esto. Okay. Y en la Biblia nosotros encontramos, está dividido en 2 grandes grupos, Sí. que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, Ajá. conformados por 66 libros. Y estos libros se dividen en 2 grandes secciones. El Antiguo Testamento está con 39 libros y el Nuevo Testamento está con 27 de estos 39 libros. Nosotros vamos a enfocarnos en este bloque en los 27 libros del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar por ahí. Okay. ¿Por qué iniciamos por el Nuevo Testamento y no por el Antiguo? En primer lugar, porque el Antiguo Testamento es más largo, tiene 39 libros. No sé si vamos a llegar para fin de año con eso. Pero el Nuevo Testamento nos habla de Jesús. Y Jesús es el centro de la Biblia. Toda la Biblia no tendría sentido sin Jesús para nosotros. Porque Jesús es aquel del cual habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento explica con mayor profundidad. El Antiguo Testamento anticipa a Jesús y el Nuevo Testamento nos habla de él, su vida y sus enseñanzas. Okay. Entonces, vamos a comenzar por el Nuevo Testamento porque el centro está en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice. Él es el que nos salvó, Él es el que nos enseña, nos guía, y Él es la razón por la cual nosotros vivimos y predicamos. Sí, Así señor. que vamos a comenzar hablando del Nuevo Testamento y vamos a hablar la Biblia como un libro total y absolutamente histórico. Y ahí vamos a entrar un poco, Eliseo, vamos a entrar un poco en un tema muy interesante, que cómo nosotros sabemos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Eso es interesante. Esa es una buena pregunta. Mucha ¿verdad? gente te lo pregunta, ¿eh? Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Sí. Y nosotros creemos Sí. que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, pero si es realmente palabra de Dios, no solamente es una cuestión de fe, tiene que ser una cuestión comprobable históricamente. Claro. Entonces, nosotros estudiamos el Nuevo Testamento y cómo nosotros tenemos la forma de verificar la veracidad histórica de algo. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Claro. Y en primer lugar, ¿qué es la historia? La historia son hechos del pasado, lo que ocurrió antes. Eso es la historia. La historia como ciencia son hechos del pasado que están testimoniados en algún lugar. ¿Cuál es la diferencia entre la prehistoria y la historia? Sí. Porque viste que hablamos en el colegio, hablamos de la prehistoria y después la historia. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? La aparición de la escritura. Todo lo que sucede antes de la escritura es prehistoria. Ahí no sabemos qué pasó. En realidad, todo lo que sucede antes de la escritura no sabemos qué pasó. Hablamos, qué sé yo, de los científicos hablan de los dinosaurios, de la época paleontológica, qué sé yo, ¿verdad? De las primeras civilizaciones. Encontramos seguramente, pero con la aparición de la escritura,
escritura rupestre, por las piedras, por las cuevas, esos dibujos, ahí eso es lo más básico, ¿verdad? Luego empezaron a escribir en tablillas de arcilla, y luego ya viene el papiro, los rollos. Sí. Bueno, la historia comienza con la aparición de la escritura. ¿Y desde cuándo tenemos escritura? Y tenemos escritura desde más o menos 6.000 años, 5.000 años atrás. O sea, tenemos escritura a partir de 3.000, 4.000 años antes de Cristo, más o menos. Y la Biblia forma parte de esos escritos históricos. Okay. Hay una gran revolución en la historia, Eliseo, que sucede con la invención de la imprenta. Cuando Johannes Gutenberg inventa la imprenta, nos dio la posibilidad de hacer copias de libros. Entonces el conocimiento histórico se expandió de un modo exponencial. Tuvo un alcance tuvo mucho más alcance. Todo lo que está en esa primera parte de la historia, 14 siglos. En el siglo XIV se descubre la imprenta, o se inventa la imprenta. Y todo lo que está antes, cómo nosotros verificamos la historia que pasó antes de la imprenta, antes de los libros que se imprimen y se guardan y se hacen copias, a través de los escritos que se van encontrando en las investigaciones arqueológicas que se hacen. Estamos más o menos, esta es una clase, ¿no? ¿Qué es lo que me está enseñando? Dijiste que iba a enseñar la Biblia. No, está bien. Tenemos que empezar por la introducción, pero vamos ¿verdad? a empezar por el principio, ¿verdad? Sí. Quiero nomás, porque por ahí alguien ya se olvidó de estas cosas. Yo sé que damos en el colegio, pero por ahí no olvidamos, ¿verdad? Claro, no, yo por lo menos no me acordaba del colegio de esto, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿cómo nosotros sabemos que existió Platón, por ejemplo, Eliseo? ¿Cómo nosotros sabemos que existió Aristóteles? ¿Cómo nosotros sabemos que existió Alejandro Magno? ¿Cómo sabemos que existieron los emperadores romanos? Porque todo eso fue antes de la imprenta, ¿verdad? Porque se encontraron escritos que nos relatan la historia de la humanidad. Entonces, estos escritos, ahora nosotros, bueno, está bien. Nosotros tenemos dos maneras de verificar si un acontecimiento encontrado en esos escritos es real o no. ¿Cuáles son los dos parámetros que nos indican que indican a los historiadores sobre la veracidad de un hecho o no? Por ejemplo, si Platón existió o no, si Alejandro Magno existió o no, si Augusto César existió o no. Hay dos criterios. El primero es la cantidad de referencias que se hace a ese personaje o hecho histórico. Se encuentra por acá un escrito, ahí se hace una excavación en tal parte de Roma y se encuentra escritos que hablan de él. Después se encuentra por acá una genealogía de los emperadores de Roma. Aparece también el ahí. Se verifican unos con otros. Alguien que lo menciona allá. Alguien que lo menciona allá, por acá. Y así se va. Ese es el primer criterio. La cantidad de veces que aparece ese nombre en la historia. ¿Cómo nosotros en el futuro vamos a ver que existió Eliseo Rolón? Porque vamos a mirar el registro civil, vamos a mirar... seguramente vamos a mirar sus descendientes que continúan hasta hoy, seguramente vamos a mirar las publicaciones, ahora que ya estamos en la época de internet, vamos a mirar los podcasts que hacía Eliseo en el año 2021 con Alejandro Pastor, por ahí. Entonces vos, así vamos a comprobar que en el futuro que Eliseo existió, ¿verdad? Y así mismo sucede con la historia. Entonces el primer criterio es la cantidad de fuentes de testimonios escritos que hayan sobre un personaje o un hecho histórico. Y la segunda es lo cerca que esté ese escrito de la existencia del personaje histórico. Si nosotros decimos que Alejandro Magno vivió siglo IV antes de Cristo, nosotros tenemos que encontrar algún escrito de cerca de esa época. El escrito que esté más cerca de esa época y que hable de él es el escrito que más verificable, más verídico será. Cuanto más cercano a la existencia de ese... del hecho o el personaje esté, entonces es más sólido el testimonio, por decir de alguna manera, ¿verdad? Muy bien. Pues bien, claro, pues si yo para verificar la existencia de Eliseo me voy al registro civil del año
¿Qué año naciste? No, déjame. 83, ¿no? 83. 83. Eso, Yo soy en del el año 83, 83, ¿verdad? Sí. Entonces yo encuentro los libros del acta del año 1983 y ahí Ajá. dice Eliseo Rolón nació en tal fecha Sí. y sus padres fueron fulano y fulana de tal. Ajá. Eso es mucho más verificable y auténtico porque es un libro oficial del Estado del año en que vos naciste, que por ejemplo una publicación en el diario ABC que sale Eliseo Rolón después, ¿verdad? Que vos encontrás ahí, Eliseo Rolón, por Ya. ahí, ¿verdad? Entonces, Ok. eso es más verificable porque está más cerca del acontecimiento. Entonces tenemos dos criterios, la cantidad de testimonios y la cercanía con el evento Ok. De esos escritos. de esos escritos. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos si un papiro que se encuentra allá es de qué año? Y bueno, Eliseo, hay toda una ciencia química detrás para determinar más o menos la década a la que pertenece un papiro o Ok. un papel que se encuentra. O se pueden hacer análisis químicos que te dicen, bueno, mira, este papiro es probablemente de este siglo. Incluso en cierto caso pueden determinar décadas en las que probablemente ese papiro se escribió o se hizo, ¿verdad? Ok. Ajá. Porque se hacen análisis químicos de la tinta para ver qué tipo de tinta es y qué tinta se usaba en tal tiempo. Ajá. Y el papel de qué tipo de hoja está hecho. Y Toda cuánto- una investigación. todo un tema. ahí. Ese ahí no nos vamos a meter porque no comprendemos, ¿verdad? Ajá. Pero históricamente funciona así. Ok. Entonces llegamos al Nuevo Testamento. Por fin la Biblia. ¿Qué es lo que tanto está hablando este muchacho, verdad? Entonces, el Nuevo Testamento es el libro mejor atestiguado de toda la historia hasta la existencia de la imprenta. ¿Qué quiere decir eso? Es el libro que más copias tiene a lo largo de la historia hasta la invención de la imprenta. Mira vos. Sí. Y Interesante. coincidentemente también la Biblia es el libro más impreso de toda la historia, ¿verdad? Después de la imprenta también, pero el Nuevo Testamento tiene aproximadamente 24.000 copias existen del Nuevo Testamento. O sea, hay aproximadamente 24.000 copias del contenido bíblico, del contenido del Nuevo Testamento que se hayan encontrado hasta ahora. Algunas copias tienen solamente 50 años de distancia entre el hecho que narra y el evento. Mira. Me está siguiendo, ¿verdad? Sí, te estoy siguiendo. Muy bien. Sí. Entonces, No solamente que tiene muchas referencias, sino que también es muy cercana. es muy cerca. Ok. Muy cercana. Y te voy a comparar, por ejemplo, con otros escritos históricos. Ok. La Ilíada de Homero Ah. es el segundo texto Ajá. que más copias tiene. Ajá. Aparte, el Nuevo Testamento es el mayor atestiguado, ¿verdad? Ok. El segundo documento histórico que más copias tiene es la Ilíada de Homero. Es un relato histórico del historiador Homero, ¿verdad? Ok. ¿Cuántas copias crees que tiene ese Eliseo? 24.000 tiene el Nuevo Testamento. Tírame un número así. Y bueno, si tiene 24.000 y eres 20.000. el segundo, debe ser 20.000, ¿verdad? Sí. Nada que ver. 643 copias nomás hay de la Ilíada de Homero. Uy, mira la diferencia. Mirá la diferencia, Ah. Eliseo. Es por goleada el Nuevo Testamento es el documento mejor atestiguado de la historia. Después tenemos nosotros, te da un ejemplo histórico más, Platón. Sí. Nadie duda que existió Platón. ¿Verdad? Sí. Platón es un personaje histórico, Se lo estudian en uno el de los padres de colegio, en la la universidad. filosofía. Sí. ¿Sí? Se sabe incluso quién fue que él fue maestro de Aristóteles y que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Sí. Se sabe muchísimo de la vida de Sí, Platón. sí. ¿Y sabe cuántos documentos hay que hablan de Platón o de su obra? A ver. 7. 7. 7. Toda la enseñanza de Platón está condensado en uno de 7 manuscritos. 7 copias. 7 copias nosotros tenemos históricas de la existencia de Platón. 7 copias hay que atestiguan a Platón. Y nadie duda que existió Platón. ¿Verdad? Nadie duda. Y las copias más cercanas,
¿te acordás que eran dos criterios? Uno es la cantidad de copias que existen y el otro es la cercanía de el testigo, que con testigo me refiero al escrito, Sí, con el evento. Con el evento que dijiste del Nuevo Testamento, 50 años. 50 años. Es un fragmento chiquitito del Evangelio de Marcos, Ajá. pero ya vale ya, ¿verdad? Sí. 1200 años. Uy. O sea que lo más antiguo que nosotros tenemos de Platón está escrito 1200 años después de que supuestamente él existió. Del suceso. De su existencia. 1200 años tiene la copia más antigua que nosotros tenemos de uno de los escritos de Platón y nadie duda en la academia de su existencia. Mira vos. Entre los historiadores, Ah. entre la academia, te estoy diciendo los académicos historiadores, los científicos historiadores, Sí. no se duda de la existencia de Cristo, Eliseo. ¿Cierto? Se duda que fue el Mesías, se duda que fue el Hijo de Dios, todo eso sí. Pero no se duda de su existencia, porque existe. Aberrante es la cantidad de pruebas de que Jesús existió. Sí. Entonces, nosotros creemos que el Nuevo Testamento es un documento histórico. Y para nosotros el Nuevo Testamento es un documento de fe, que nos habla de Dios, pero también es un documento verdaderamente histórico. Okay. Que sucedió, que fue escrito. Si nosotros decimos que Mateo, del que vamos a hablar hoy, si nos sobra tiempo, es que Mateo fue el que escribió realmente el libro de Mateo y que el contenido que él escribió, él verdaderamente lo creyó y verdaderamente vivió y murió por eso. Hay un datito más. Sí. Adelante. Igual si hoy no entramos ya directamente en Mateo, en materia, como se dice. Igual esta introducción sirve muchísimo y de hecho nos prepara para el siguiente miércoles, que es cuando vamos a hablar un poquito más puntual. Vos decime nomás, ¿sabes que se nos acabó el tiempo? Avísame nomás, Eliseo. Tenemos unos 12 minutos más. Dale, avísame nomás, cuando se acaba el tiempo se acaba. Me pasa que te quiero leer algunos mensajes también. Pregúntame a la gente. Están enviando algunas, no sé si consultas, pero sí algunos aportes. Por perfecto, ejemplo, sí. Aquí dice, ¿cómo empezar a leer para entender la palabra, es decir, el Nuevo Testamento? ¿Se interpreta mejor el Nuevo Testamento con el Antiguo? A ver si podrías ayudarnos. Se interpreta mejor el Nuevo Testamento con el Antiguo. Ajá. Porque el Antiguo Testamento, hay que entender una cosa, iglesia. El Antiguo y el Nuevo Testamento tienen exactamente el mismo valor. Ah, ok. El Antiguo Testamento es tan Biblia como lo es el Nuevo Testamento. Muy bien. Solamente que cada una de las partes de la Biblia tiene una función específica. Nos habla de un tiempo específico y nos da un aporte específico para nuestra vida y para nuestra vida de fe. Okay. No podemos decir que uno es más importante que el otro. ¿Y cuál es la función del Antiguo Testamento? La función del Antiguo Testamento es dar el fundamento para el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no podríamos entender el Nuevo. Sentar la base. Es la base. Ajá. Y sin la cual no pudiera tampoco. Si vos decís, si existiera solo el Nuevo Testamento, no iba a tener sentido para nosotros. No íbamos a comprender que Jesús era Dios. La base del Nuevo Testamento, no íbamos a entender que Jesús era Dios. Entonces no iba a tener sentido nada al resto. Ok, muy bien. Dice Anabela, Ale es el pastor de jóvenes de mi iglesia. Ay, chuli. ¿Dónde está usted como pastor, Ale? Yo estoy en la iglesia Victoria. Actualmente no estoy más como pastor de jóvenes, pero hay algunos jóvenes que quedan con el que ahí es mi pastor todavía. La iglesia Victoria, la que queda en Herrera. En Barrio Herrera. Sí, iglesia Victoria, estoy ahí. Sí. Mi segundo grado lo hice en esa escuela. ¿En serio? Sí. Colegio Cristiano Piedad, entonces. Sí, Colegio Cristiano Piedad. Mira un poco. Así que tengo buenos recuerdos ahí. Sí. Bueno, continuamos. Bueno, continuamos. Vamos a... Hay un datito más nomás, sí, muy interesante, ¿verdad? A ver. Hay más de 30.000 citas indirectas del Nuevo Testamento. ¿Qué es una cita indirecta, Eliseo? Alguien que escribió sobre el Nuevo Testamento. Ok. Por ejemplo, alguien que escribe de otra cosa, pero menciona el Nuevo Testamento como una parte de su argumentación. Ok. Hay 30.000
citas indirectas del Nuevo. Aparte de las 24.000 copias que te dije, hay 30.000 citas indirectas del Antiguo Testamento, tales que si todas esas 24.000 copias vos quemaras, vos pudieras reconstruir con esas citas todo el Nuevo Testamento menos 11 versículos. ¡Wow! Mirá vos. El Nuevo Testamento es indudablemente un texto veraz en el sentido de que fue escrito en el tiempo que dice que fue escrito. Y existe una gran cantidad de testigos que están de acuerdo con su contenido. Y ahí entramos un poco a los evangelistas, a los que escribieron el Nuevo Testamento. Los autores. Los autores. Una de las principales razones de por qué nosotros podemos argumentar esto. Podemos llegar a argumentar incluso que el que escribió el Nuevo Testamento creía que el Nuevo Testamento era verdad. Hasta ahí podemos argumentar científicamente, históricamente. No podemos probar que Jesús era Dios, ¿verdad? Probar así científicamente. Pero podemos llegar a decir que Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo cerca del tiempo de Jesús, él creyó en cada palabra de lo que escribió ahí. ¿Por qué? Me van a preguntar. Porque la mayoría de los apóstoles murió por causa de lo que ellos predicaron. Ellos no ganaron ni un peso por eso. Ellos arriesgaron todo. ¿Sí? 11 de los 12 apóstoles murieron a causa de lo que ellos predicaron. Y el Nuevo Testamento está escrito gran parte por los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Entonces, nadie va a morir por una mentira, ¿verdad? Entonces, los discípulos realmente creían la historia que contaron. Eso hasta ahí podemos llegar a comprobar históricamente. Y esas son las pruebas argumentativas que nosotros tenemos para decir, bueno, el Nuevo Testamento es verdad. Wow. Qué interesante, profe. A ver, te leo, me salió lo del profe. Como solemos a veces compartir los días martes también. Estoy escuchando tu programa, qué gusto, Eliseo. Dice, sí, es un honor para nosotros poder recibir aquí a un entendido en todo lo que hace a lo bíblico y que nos explique así con términos tan sencillos y fáciles de comprender también. Ojalá, ¿verdad? Que sea así. Tenés que decir, no, demasiado trambólico ya como me estás enseñando, me tenés que decir de repente. Está muy, muy sumamente claro. Dios les bendiga. El tema que están tocando es de mucha importancia, dice Wilfrida. ¿Cómo empezar a leer? Bueno, esto ya te leí. Impresionante cómo explica Ale, dice, me encanta. Muy interesante mi hijo, dice Miriam Ruiz. Chulina, mi mamá, le mando un beso a mi mamá. Muy bien. Bendiciones desde España, Palma de Mallorca, Noelia. Qué lindo tema, los escucho todos los días desde Buenos Aires. Saludos para mis primos que también son miembros de la Iglesia Cristiana de La Paz. Sí, mira. Jenny, Shirley, dice aquí Shirley, y Nelson Martínez. Mira. Bueno, imposible negar la verdad de la palabra. Que Amén. Dios les bendiga, dice Miriam. Es así, ¿eh? Y como algunos, igual, a pesar de todo esto que usted está comentando, profe, se animan a contrariar la Biblia y a poner en tela de duda, de juicio, ¿verdad? Y hay muchos ateos actualmente que sin mucho fundamento científico, histórico, dicen, por ejemplo, que el Nuevo Testamento es todo mentira o que el Nuevo Testamento es una cosa que se escribió nomás hace poco. Pero nada que ver. Por lo menos eso que te acabo de decir es lo que nosotros como cristianos podemos pararnos y decirnos frente a cualquier escenario académico, frente a cualquier universitario, frente a cualquier persona que entienda, podemos pararnos a decir firmemente que es así. Así que Así que si de pronto alguien te consulta, ¿y cómo sabes de que esto realmente existió? Bueno, aquí hoy Alejandro nos ha dado varios datos interesantes. Hay 30.000 citas, ¿sí? Externas o indirectas, ¿verdad? Y hay 24.000 copias del Nuevo Testamento. Copias del Nuevo Testamento. Sí, así es. Y se me quedó, y de Platón hay solamente 7. De Platón hay solamente 7. Así que, bueno, ahí está. Y nadie pone en tela de juicio la existencia de Platón. Pero bueno, ¿querías decir algo? En la próxima, no sé, me quedan 2 minutos según lo que me dijiste. Tenemos 2 minutos, sí. En la próxima, entonces, Liceo, vamos a estar hablando, en 15 días, si Dios permite, vamos a estar hablando de
los evangelios. Y te voy a adelantar un poquitito de qué es lo que son los evangelios. Dale. Los evangelios, Eliseo, no son biografías. No es una biografía de Jesús, como se dice mucho. Muchos dicen. Los evangelios son documentales. ¿Viste los documentales que nosotros vemos ahora? Sí. El evangelio, la peculiaridad del documental pues es que te enseña, te cuenta datos biográficos, Sí. te cuenta hechos históricos, de repente tiene una entrevista de alguien hablando, Ujú. y siempre tiene una finalidad, te quiere enseñar algo. Ok. Para que nosotros entendamos hoy qué es el evangelio es un documental. El evangelio es un documental que busca enseñarnos que la salvación viene por Cristo, y el personaje principal de ese documental es Cristo. Y el primer documental que vamos a estar estudiando es el de Mateo. El de Mateo, sí. De hoy en 15. Sí, así mismo. Muy bien. Yo quiero agradecerte mucho tu tiempo, Alejandro. Estoy seguro de que ha servido muchísimo tu explicación hoy para mucha gente. Y queremos que este sea un espacio en donde también vos te tomes la total libertad de pronto a escribir un mensajito y preguntar, ¿verdad? Porque ustedes ya se han dado cuenta, él es muy conocedor de la Biblia, así es que si de pronto ustedes quieren, o por qué no, aportar, adelante también lo pueden hacer en los próximos bloques. Gracias por el tiempo. Amén, muchas gracias, un saludo a todos. Seguimos. No hay duda de que existen ingredientes que hacen única a esta emisora. Sus canciones,